Este contacto informativo a través del 90.1. Uno de los temas que viene siendo temas de todo este año seguro, ¿no? Pero sobre todo a partir de lo que ha pasado hace un par de semanas con la llegada del nuevo ministro, de Sergio Massa, de sus conferencias de prensa, muy efusivo se lo vio el primer día. En el día de ayer se conoció este canje o patear hacia adelante justamente deuda que vencía este año y lo mostraban como una gran noticia. Pero también uno ve que el Banco Central tiene que seguir vendiendo dólares en cantidad importante para contener el dólar. Dijo hace un rato en Saliqueló, el ministro de Economía, que justamente habían soltado algunas reservas, en este caso por el tema energético. Bueno, cosas que hacen indudablemente a la economía, más allá del tema inflacionario, que en el día de mañana se va a estar conociendo el índice inflacionario, que va a ser el más alto de los últimos años, varios años. Bueno, algunos temas económicos que queríamos hablar, y en este caso estamos en comunicación con el analista económico Fernando Soliño. Fernando, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José María? Un gusto. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Fernando, en el día de ayer el ministro de Economía informó un canje o el tirar hacia adelante, patear al 2023 deudas que vencían muy pronto en este año. ¿Es beneficioso? ¿Es una buena noticia? ¿Es tirar un problema para adelante? ¿Cómo lo podemos ver? Mira, el gran problema que tiene este gobierno en el manejo de la economía es la falta de liquidez. Pero la falta de liquidez de divisa extranjera y también para cumplir con obligaciones que tienen pesos. Tanto las obligaciones que tiene con los bancos en el tema de las LELIQs, como sería también con las obligaciones que tiene con organismos internacionales. Entonces, frente a la falta de ingresos, frente a la falta de una política en forma conjunta que cambie un poco la situación, la opción política es tirar para adelante o reprogramar vencimientos, como se dice técnicamente, ¿no? Pero se festeja como un triunfo cuando en realidad lo que estamos es postergando problemas actuales, esperando que cambien las condiciones en el futuro, y lo que más nos preocupa, lo que analizamos la situación económica, es que no vemos que haya señales, ni actos, ni medidas, ni planes que digan que vaya a modificar en el futuro la actual situación económica. Lo que más nos preocupa no es que se patee para adelante, sino una falta de proyección, una falta de medidas tendientes a revertir esta situación que continúa siendo muy débil la situación económica de cada argentino, de cada trabajador. Imagínate también la situación económica de la economía argentina en su conjunto. Sí, a partir justamente de lo que tiene que ver con esta falta de confianza que se habla desde hace tanto tiempo, ¿no? Que no lo ha logrado este gobierno. Imagino tampoco que el gobierno anterior lo había logrado, sobre todo de mitad de gobierno hacia adelante, esa confianza que se fue perdiendo. Claro, pero fíjate, José Luis, que esto excede la falta de confianza, porque ahora tenemos problemas estructurales. Claro. Con la venida aquí del invierno hubo que salir a importar energía, y cuando hagan esos calores torrenciales de verano, las obligaciones con organismos internacionales que propuso este mismo gobierno con el Fondo Monetario, la liquidez para afrontar eso. Hay ingresos más de dólares. La Argentina, como dicen algunos analistas e historiadores, la llaman una economía bimonetaria. Yo en ese caso no coincido. En Argentina no se generan dólares, no es una economía bimonetaria en forma natural. Tenemos ingresos, como todos los países, en moneda extranjera, producto de nuestras exportaciones. Y este es un país que en los últimos 20 años se reprimarizó, hablando claro para el oyente. Vendemos lo que produce la tierra o lo que nos da la naturaleza. No agregamos valores, no vendemos tecnología, ni vendemos aparatos, ni vendemos productos que podamos agregar el trabajo argentino y ganar un poco más. No, se reprimarizó y está la soja, mañana será algún otro cultivo que se venda, algún mineral que se pueda explotar, pero la fuente de ingresos de moneda extranjera con la cual vos afrontás las obligaciones que asumiste o que renegociaste, o inclusive para comprar los insumos que no se producen aquí, son
en moneda extranjera. Entonces, Argentina no genera moneda extranjera y no vemos que haya una política tendiente a encontrar caminos que nos permitan más ingresos de moneda extranjera, una política con el campo que sea acorde a la necesidad del campo, pero también a la necesidad de la nación, una política de importaciones que contemple las necesidades de la industria tan débil aquí, pero que nos permita obtener insumos. Hay que hacer un delgado equilibrio y no lo vemos en el accionar de gobierno, y eso es lo que nos preocupa. No es solo una falta de confianza, no hay acciones, estamos no a la intemperie, pero no vemos actos de gobierno, una planificación, una legislación, decisiones desde la macropolítica y en la economía del día a día del trabajador, del ama de casa. Y eso a los que analizamos la situación económica nos preocupa y mucho. Ahora, a partir justamente de esto que estabas diciendo, ¿no? De la falta de dólares, del ingreso de dólares, hoy se presentó lo que va a ser teóricamente el comienzo de la obra finalmente del gasoducto para poder extraer el gas y transportar el gas desde Vaca Muerta. Para un próximo gobierno, sea quien sea, el color partidario, ministro de Economía, el que le toque a partir del voto. Este gasoducto finalizado, ¿no? ¿Le puede dar un respiro en lo que tiene que ver con el dólar a un próximo gobierno si es que se terminan las obras como están prometidas teóricamente para el año próximo? Mira, la sociedad disfruta siempre los esfuerzos de las inversiones y ahorros que hacen generaciones pasadas. Y obviamente que si se hace este gasoducto va a facilitar a las próximas generaciones no solamente un mayor ingreso de divisas porque ese gas se podrá canalizar, inclusive si hay un excedente exportar, sino que va a abaratar el costo de la energía en Argentina. Esta falta de inversión, esta falta de no realizar obras tendientes al autofinanciamiento de las propias necesidades, quedó en evidencia por el encarecimiento mundial de la energía, producto de la situación bélica entre Ucrania y Rusia y la crisis que está viviendo el continente europeo. Eso nos dejó en evidencia que la falta de planificación, la falta de inversión, el no proyectar mejorar la calidad de vida e invertir en infraestructura, a la corta o a la larga se paga, y ahí es donde tuvimos este año los mayores costos. Por eso se tiende a hacer esta obra, que habría que ver en qué condiciones está haciendo, qué se pacta, porque lamentablemente en Argentina las obras públicas no siempre atienden a las necesidades del conjunto de la población y a la estructura económica argentina, sino algunas están hechas a beneficio de los constructores, ¿no? Entonces, ojalá esta inversión que se está encarando ahora, recién se abrieron las planificaciones. Sí, por eso. Sí, es un proceso muy lento, ¿no? Pero bueno, son ahorros, inversiones actuales son para beneficio de generaciones futuras y obviamente mejorará quien venga más adelante. Desde hace algunos días a esta parte, o tal vez durante todo el año, pero más allá de lo que fue la llegada del nuevo ministro, que en algún momento pues, se hablaba como un superministro, le cuesta nombrar a su segundo, tiene que ver con las diferencias políticas internas dentro de la coalición gobernante. Pero el Banco Central sigue manejado por una persona cercana al presidente, sigue siendo Miguel Pese, que día a día el Banco Central está perdiendo reservas, entre otras cosas para contener justamente el dólar y otras cosas para usar los dólares necesarios para lo que se tiene que importar. ¿Es preocupante la situación de las reservas del banco y que siga perdiendo esta cantidad diaria? Mira, hay analistas económicos que están muy, pero muy preocupados. Yo creo que no estamos en condiciones de decir que la pérdida de reservas no va a llevar a un punto de stock mínimo donde puede haber una devaluación intempestiva al estilo de lo que pasaba en la década del 80, o inclusive una devaluación que hizo la presidente Cristina Kirchner con su ministro de Economía, Axel Kicillof, que fue de un 25% de un día para el otro. No hemos llegado a ese stock mínimo, pero bueno, hay algunos analistas que se alarman. Estimo que podemos llegar hasta fin de año sin llegar a ese stock mínimo, y es tan débil la situación, es
tan delicada. Esto es el día a día, ¿no? Somos un paciente de riesgo, somos un país que sufre su economía y lo sufre en las calles también, lo sufre el trabajador, lo sufre cada persona que intenta salir adelante aquí en este país, y la economía argentina está muy delicada. No te puedo garantizar de que no haya pánico, pero están dadas las predicciones, según mis proyecciones, para que eso no suceda. Uh-huh. Igualmente hay analistas preocupados. Es para observar a ver cómo se mueve el equipo económico. Este superministro fue enunciado como tal, aunque él trató después de bajar tal imagen, pero la puesta en escena que hicieron de su nombramiento realmente lo catapultó de tal forma que le van a exigir tal vez más de lo que pueda obtener. Y si él no puede conformar un equipo económico que siga los lineamientos que como ministro él trata de marcar, y es difícil trabajar en equipo cuando el equipo no responde Uh-huh. a un trabajo coordinado y tira en pos de los mismos objetivos. Uh-huh. Lamentablemente se están cumpliendo las previsiones que hacen que uno sea escéptico con el cambio del rumbo económico. ¿Cómo cuesta en nuestro país, más allá, o al menos en los últimos, 15 años, uno imagina de la salida de Roberto Lavagna, me da la impresión de que no ha habido un ministro fuerte, más o menos con un plan? El otro día escuchaba, cuando hablaban, yo era chico en ese momento, pero hablaban justamente de lo que fue el plan Primavera, que no funcionó después en época de Alfonsín, pero era un plan que se había presentado y que había nacido con buenas intenciones. Pero planes económicos ya en nuestro país que tengan un viso de seguridad, o más o menos, o mirar un horizonte de 4 o 5 años que no se presentan, es hace años. Mira, yo creo que es una decisión política. Uh-huh. En la década del 60 teníamos ministro de Economía, no es necesario recurrir a Cavallo en los 90, Sí. en los 80 Félix Zurrubil, en los 60 Álvaro Garay, cada uno con sus grises Uh-huh. y sus zonas oscuras, y que han generado distintos problemas económicos y crisis de stop and go, una serie de situaciones que a veces se les fue de las manos, como lo vivimos en el 2001, donde tuvo una estructura económica deficitaria de una década del 90, se tradujo en una especificación asimétrica que sufrimos en el 2002 en adelante. Y yo creo que el último gran superministro fue Lavagna, pero es una decisión política, porque yo siempre digo a mis alumnos en forma irónica, ¿no? Hay dos puestos acá en Argentina donde son los más difíciles de llevar adelante, porque todo el mundo opina, todo el mundo sabe y todo el mundo está en desacuerdo, que es el de director técnico de la selección de fútbol argentina, y el otro puesto es ser ministro de Economía. Todos tenemos un plan, todos tenemos un proyecto, todos tenemos una opinión. Y cuando el ministro de Economía ha obtenido algunos resultados de estabilización o de que la economía funcione al parecer en forma óptima, ha ganado una figura política que ha puesto celoso o ha ocasionado crisis de gobernabilidad para con el presidente. Si te fijas bien, ya el expresidente Néstor Kirchner, uh-huh, cuando se fue Lavagna, decidió no tener a un superministro, y lo mismo Cristina, y después Macri, para no cometer esta idea de tener un superministro, dividió a la economía o el manejo de la economía en equipos, ¿no? En distintos grupos donde él decía que coordinaba, pero casualmente 2018-2019, frente a la crisis que sufrió la economía durante el gobierno de Macri, vimos que esa desarticulación entre el secretario de Hacienda, el que manejaba la deuda, el que manejaba la producción, el que manejaba los ingresos fiscales, no le facilitó el manejo de la crisis a Macri, y terminó en la devaluación y en la pérdida de poder político que le significó la salida del gobierno. Uh-huh. Pero creo que hay una decisión de Kirchner en adelante de no nombrar superministros. Por eso lo que vivimos el otro día con Massa fue algo inédito en este siglo.
Y esta figura de superministro que le dio la prensa, que le dio el entorno y que le dio también la puesta en escena, como te decía, con algunas presencias significativas y otras ausencias también significativas, Sí. No sé si es una demostración de fortaleza del gobierno o una demostración de debilidad del Poder Ejecutivo. Fíjate que le puede jugar en contra, porque hay algunos que dicen y especulan, todos queremos que la economía funcione bien, todos queremos que esto se solucione. La gente está perdiendo su trabajo, la gente pierde su poder adquisitivo, hay angustias, gente que está sufriendo por los distintos problemas, la inseguridad, la falta de salud. Si le agravamos, si le agregamos una situación de caos financiero y de ahorros, esto puede ser una situación, un polvorín aquí en Argentina. Todos queremos que les vaya bien, pero ya se especula qué haría el presidente, si el superministro. Son vericuetos de la política electoral que hacen que Argentina hace 20 años que no tenga una propuesta económica acorde con los tiempos que demandan. Planificación, estructuras, desarrollos, proyecciones, acuerdos y consensos. Fernando, gracias, fuiste muy amable. No, por favor, un gusto y como siempre a disposición. Fernando Soliño, analista económico, pasaba por nuestro programa hablando un poco de economía, también un poco de política, porque está muy mezclada en esta época aquí en nuestro país. Estamos con un par de minutitos que restan para llegar a las 4 de la tarde para que Martín llegue a hacerse cargo de este micrófono. Estás escuchando Contacto Informativo.